El poder, si nosotros entendemos el poder de la palabra, el poder de nuestras decisiones, el poder de declararnos realmente útiles para nuestra vida, tendremos el gran poder de decir, yo estoy al servicio de los demás. Y esto no implica la edad. A veces creemos que llegando a una edad uno ya no tiene el poder, la cualidad de servir a los demás. Y no es cierto, hermanito. No es cierto. A pesar de quizá de nuestro desgaste físico, tenemos la parte intelectual, la parte de la palabra florida de la sabiduría, ¿no? Y a esto se refiere, y a esto quiero compartirles este pequeñísimo, este pequeñísimo relato, ¿verdad? De hecho son dos anécdotas de una persona que yo conozco perfectamente. Lo conozco desde que yo nací, ¿no? Dice, se dice que en un momento, en tiempo de lluvias, en el mes de julio, del 1 de julio al 15 de julio, que en esos días, pues esta persona sembró su papá y andaban juntos trabajando. En uno de esos días, en estos 15 días, dejó de llover y la tierra tenía dos cualidades. La tierra, la mitad del sembradío, la tierra era como lodosa, ese era tipo chicle, consumía mucho el agua, pero la otra parte era una tierra suelta, como la tierra que no absorbe el agua, que si lo absorbe, rápido se seca. Entonces, este muchacho estaba en la secundaria y veía cómo la milpita, donde era tierra suelta, se empezó a secar, como que a enrollarse sus hojitas de esta plantita de maíz. En el otro sembradío, donde la tierra era como lodosa, era barro, vaya, era barro, pues la milpita estaba bonita, fresca se veía. Entonces el muchacho le dice, oye, papá, mira, tú que tanto vas al cerro, le llevas vela, le llevas flores a tus dioses y mira con qué te pagan, ¿no? Mira con lo que te están pagando. La milpa está marchitándose, no vas a cosechar. Solamente este pedacito donde se ve que sí vas a cosechar. Está fresco por la misma tierra, así es que no depende mucho de las energías que tú dices. La lluvia, toda la abundancia que te da la lluvia es una vil mentira. El abuelo no le contestó nada, solo lo miró y sonrió y le dijo, muchacho tonto, no sabes todavía del valor de la vida, no sabes todavía vivir la vida. Y pasa el tiempo. Terminando esos días, se suelta una lluvia torrencial hermosa. Empezó a fertilizar, empezó a fertilizar todo este sembradío y empezó a crecer esta plantita de maíz con dos, con tres elotitos y con tres mazorcas. Entonces, como empezó a llover mucho, las plantitas donde estaba la tierra, que es barro, empezó a quedar amarillo. ¿Por qué? Porque le hacía daño el agua. Y aquí donde la tierra era suelta, se empezó a dar muy bien, porque no le hacía daño el agua, porque el agua se pasaba, lo absorbía la tierra rápido. En ese momento de la cosecha, el abuelito le dice a su hijo, ¿ves? ¿Cómo, cómo estos dos tipos de tierra siendo totalmente diferentes, así como tú lo dices, que pues es que no dan buena cosecha, ¿cómo?
sí realmente nos está dando una lección, que todos, de una u otra forma, damos la cualidad de dar vida, de dar sustento. Aunque creamos que en alguna parte de nuestra vida no nos, no nos esté potencializando, no nos esté trabajando, ¿verdad? Como quisiéramos nosotros, ¿sí? Entonces aquí el mensaje de, de esta pequeña anécdota es, fluye, disfruta, no juzgues ese tipo de trabajo que hace nuestra madre naturaleza, porque si lo empiezas a juzgar, empiezas a dejar de disfrutar esa parte importante. ¿Cuál es? La de sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Porque empiezas a generar tú ideas de ganar, ganar, ganar. Debes de saber que habrá momentos que no siempre vamos a ganar. Así como el terreno en alguna parte nos daba la esperanza de ganar, en alguna parte no nos daba la esperanza de dar frutos. Así sucede en nuestra vida, ¿no? Hay ámbitos en nuestra vida que es difícil de entender, comprenderlo, vivirlo y hacerlo. Y hay en algunos ámbitos de nuestra vida es donde nosotros es muy fértil. Por ejemplo, algunos somos muy buenos para generar la abundancia intelectual. Me refiero a estudiar, a comprender, a entender los ciclos del conocimiento, los ciclos que vivimos de cómo generamos ese conocimiento. Pero no somos tan buenos en la parte de la salud, ¿no? O en la parte, en el ámbito espiritual, en el ámbito económico, en el ámbito del servicio. En en algún ámbito de nuestra vida somos buenos, pero en alguno se nos dificulta más, ¿no? Entonces todo eso, este pequeño anécdota nos cuenta, nos dice que sabe más un anciano porque ha vivido, ha entendido la dinámica de la vida. Y eso nos debe de servir mucho a nosotros. Al llegar a los 52 años, hermanitos, nosotros debemos de comprender y entender que nuestra vida está encaminado al servicio. Si nosotros no hemos entendido el valor del servicio, nos hace falta más vivir la vida en armonía, ¿sí? Llega una edad en donde uno ya no necesita mucho el autorreconocimiento ni el reconocimiento de los demás, porque sabe el momento preciso que va a servir, ¿sí? Dice el dicho, ¿verdad? ¿Cómo es este? Dice, crea fama y échate a dormir. ¿No? Que lo mismo sucede es, enséñale a los demás, dale a los demás, después ellos te darán tu sustento, te conviertes en esa araña que empieza a tejer su telaraña y llega el sustento integral, hermanitos, en hermandad, en amistad, en buenas vibras, porque las vibras llegan, ¿no? Es totalmente diferente convertirte en Temachtiani, en el maestro, que solo piensa en lo económico. Muchísimos, tendrás muchísimos alumnos. Sí, tendrás muchos alumnos. Generarás mucha economía, mucho dinero. Sí, imagínense de 200 alumnos que, que te paguen, todos tus alumnos te paguen, por ejemplo, 500 pesos. De 200 alumnos, 500 pesos. ¿Sí? ¿Se imagina? Es un buen dinero. Pero solamente tendrás alumnos, no tendrás amistad, ¿no? Cuando uno se vuelve justo con lo que hace, empieza a conectar.
ya no conecta tan solo con el conocimiento, sino con el afecto. Y todo eso nos debe de ir puliendo. Igual con nuestro trabajo. En nuestro trabajo quizá tenemos a 3, 4, 5 o más compañeros, pero si no conectamos, simplemente somos compañeros de trabajo, de camino. No creamos una hermandad, no creamos realmente una conexión, porque el día que yo ya no pueda colaborar, me hacen a un lado y me olvidan. En cambio, si empiezo a generar ese conocimiento, estoy enseñándole a alguien más que pueda compartir su conocimiento desde su ser interno, así como nos lo muestra el guajolotito de Jade aquí. Fíjense, así como está el guajolotito de Jade, perfil, está mostrando una enorme flor, una enorme advocación en el corazón. Está, dice, todo va a nacer, todo va a empezar a vibrar nuestro caminar, pero todo lo debemos de hacer y se debe de generar hábitos, trabajo, proyectos, el caminar, el vibrar desde el corazón. Todo debe de empezar desde el corazón, ¿sí? Vamos a vibrar de esa manera. No hay nada más hermoso que hacer tu trabajo amándolo, ¿sí? Porque puedes ser muy inteligente, muy hábil, muy creativo, muy preparado, decimos nosotros que tienes maestrías, doctorados, estás en círculos de aprendizaje, con los Illuminati, con los Rosacruz, con todos esos grupos, puedes tenerlo. Y qué bueno que aprendas. Es hermoso el aprendizaje. Pero si tu actuar de ese conocimiento no conectas con el corazón, será muy difícil servir, porque si todos nosotros nos han enseñado, si yo soy importante, todos los demás deben de estar al servicio de mis necesidades. Creemos que deben de cubrir nuestras necesidades. Y si es algo que no, no nos lleva a ese autorreconocimiento, no nos lleva a pulir, a formar bien nuestro guajolotito de jade. ¿Y qué es ese guajolotito de jade? El guajolotito de jade justamente es el pulir nuestro ego. Pulir el ego, pulir el ego es, pues claro que trabajarlo, hermanitos. No podemos decir, ah, no, pues sí, ya tengo mi ego bien trabajado. Si no lo has hecho, va a ser difícil. Va a ser difícil encontrarlo, porque no sabes lo que buscamos. Y una de las acciones que nos lleva a pulir, a vibrar, a hacer que vuele ese ave, que es el guajolote, es el servicio. El servicio hacia los demás, ¿sí? Y justamente es lo que el día de hoy vamos a trabajar, el servicio, el conocimiento. El conocimiento nos traerá poder, nos traerá el vibrar en armonía, ¿no? Bueno, está el otro, la paciencia, como la anécdota que les contaba, ¿no? Decía esta persona, todo lo que usted sabe, le decía a su papá, le decía al otro abuelo, todo lo que tú sabes, si me lo enseñas en un año, yo lo perfecciono, yo lo escribo, hasta escribo un libro para que yo lo comparta el conocimiento que tú has acumulado en toda tu vida. Categóricamente
con ese ego enaltecido, porque dice que sabe leer, porque dice que conoce, que ha viajado por el mundo a través de los libros. Ojo, ¿y qué lección que le dieron? En ese momento estaban en un lugarcito sagrado a orilla del río y le muestra una semillita pequeña de cempasúchil y le dice, ten, toma, toma esta semillita de cempasúchil, siémbralo aquí enfrente mío, y aquí está cerca el río, riégalo. Entonces este muchacho pensó, pues me va a enseñar un acto de magia, ¿no? ¿Cómo voy a hacer florecer una plantita? Y qué bueno que voy a empezar a aprender ese tipo de magia, porque él le llama magia, le llamaba magia. En ese momento empieza a trabajar y en lo que el abuelito prende un cigarro, está fumando, lo está observando y le dice ya, bueno, ahora arrodíllate frente a esta plantita de flor que acabas de sembrar, haz lo que florezca, dile que crezca y que florezca. Y empieza, le dice, pero dile con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todo el ímpetu que tú tienes. Empieza esta persona a decirle, a hablarle a esa semillita, a esa semillita que acaba de sembrar. ¿Y qué creen que sucedió? Llevó cerca de una hora hablándole y después de este agotamiento le dice al abuelito, no, no brotó, dígame las palabras mágicas. Le dice, no hay palabras mágicas, hijo. Es la paciencia. Esta semillita de flor que tú sembraste necesita la luz del sol y estamos en la sombra. Necesita su tiempo para brotar, para crecer, quitarle la hierba que no le permite crecer. Tiene que fertilizarse, tiene que vibrar y entonces, como ahorita están escuchando el anuncio, ¿no? Para muchos sí es interesante, para muchos nos está interrumpiendo en nuestro pensar, pero tenemos que vibrar ahí. Ese anuncio va a estar ahí. Por mucho que te perturbes, que te moleste, no se va a quitar, porque es necesidad para los demás. Lo mismo sucedió con esta florecita. Entonces, le dice el abuelo al muchacho, hijo, todo eso que tú me dices es interesante, que tú sabes leer y sabes escribir y que puedes hacer las cosas. Pero dime, el aprendizaje que tú me pides debe de ser práctico. Ahorita lo que acabas de hacer es para que te pongas a reflexionar, para que puedas pulirte, ser y entender y comprender, necesitas practicarlo. La paciencia es básico en nuestra vida. La paciencia es básico entender que tú tienes unas necesidades y que los demás tienen otras necesidades, pero que estés enfocado en lo que estás haciendo. Habrá interrupciones, como ahorita yo les decía, la persona desde la mañana está anuncia que venden esto, que venden lo otro, que están ofreciendo lo otro, productos. Ese anuncio va a estar ahí. Va a estar interrumpiéndome mi reflexión, mi introspección. Pero si me enfoco en eso, va a estar ahí interrumpiéndome. Pero me voy a enfocar en lo que quiero hacer. Esto va a estar, el ruido va a estar ahí. Eso me va a ayudar a enfocarme. ¿Y dónde está esto que les explico? Dirán, bueno, es que no tiene nada que enseñarnos el maestro, por eso nos está contando esos cuentitos. No, están relacionados, hermanitos. Ese enfoque está aquí, miren. ¿Están viendo este personaje? Somos nosotros. Dice, enfócate,
Activa tu percepción, lo que algunos le llaman abre tu tercer ojo. No es literal, es metafórico. Dice, concéntrate en el mensaje importante. Pero ojo, lo que les decía, la paciencia. Ten paciencia en tu enfoque. Muchos de nosotros, hermanitos, aquí hay ruido, hablan aquí, gritan acá, nos interrumpen allá, inclusive el teléfono, estamos aquí y llega el mensaje, la llamada, queremos estar contestando, queremos, sí, veo el mensaje, a ver, ¿qué me escribieron? A ver, en el grupo, ¿qué me están mandando? Esos, ese es el ruido. Y debemos de disciplinarnos como nos lo muestra aquí, mire, ¿eh? Disciplinar nuestra concentración, disciplinar nuestra paciencia. Es básico, hermanitos. Paciencia, concentración y hacerlo desde el corazón. Palabras claves que nos muestra esta imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cualquier ruidito le hacemos caso como al conejito y nos estamos espantando. Porque, porque me acaba de decir alguien aquí, oye, este, no, eso no funciona lo que tú quieres hacer. No, pues lo que tú estás enseñando no, no es de los abuelos, es algo que tú estás inventando, no lo que tú estás contando. Ese ruido nos dice que debemos de disciplinarnos a enfocarnos primero en nosotros, no para demostrarle a otros que sí funciona, sino para demostrarnos a nosotros mismos que es posible. Todo lo que nos propongamos, hermanitos, todo lo que emane aquí y aquí lo conectamos, lo enfocamos, es posible. Hasta es posible que podamos comunicarnos telepáticamente. ¿Sí? Todo es posible. Si lo creemos, lo creamos, como les he dicho. Creer es poder, pero debemos de concentrarnos como este personaje. Si se dan cuenta, él lo está haciendo con una empatía porque está sonriendo, dice, me voy a concentrar. ¿Por qué tengo que hacerlo de manera positiva? Nada debemos de hacer porque, hijo, lo tengo que hacer. Pues ya que me queda, no lo hago. No, de ninguna manera, hermanito. Si lo voy a hacer, es porque me nace hacerlo, porque en verdad quiero disciplinar esta parte, ¿no? Estas cuentitas que ustedes ven que están dentro de, lo están encerrando este personaje, ¿verdad? Si se dan cuenta, son ataditos, miren, son ataditos que se van haciendo en este círculo. Nos habla de la ciclicidad de hacer las cosas hacia donde queremos vibrar nosotros. Esos puntitos rojos que ven ustedes son esas vibraciones de nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? Que a pesar de que el día de hoy tendría ganas de seguir durmiendo, descansando, tengo que levantarme porque estoy enfocado hacia un objetivo, que es la de servir, la de servir a los demás. ¿Qué tanto hacen? De servir a los demás, de ayudar con lo mucho o poco de conocimiento que tenemos, ¿sí? Vamos a estar enfocados, por eso nos dice, vamos a estar perceptivos, hermanito.
Y estos ataditos son las experiencias que voy viviendo. Si ahorita, en este momento, yo estoy formándome ese hábito, esa disciplina de decir, a ver, a pesar de la comodidad que tengo que levantarme a leer, tengo que levantarme a hacer mi ejercicio enfrente del sol, empezar a crear la energía. A pesar de lo que yo pueda vibrar, pueda trabajar, a pesar de lo que me digan, a pesar de mis necesidades de cualquier tipo de afecto, de comprensión, de empatía, tengo que hacerlo, porque esto me va a ir fortaleciendo a trabajar este ciclo. Y es algo cíclico, claro, por eso está encerrado uno aquí, ¿no? En esa ciclicidad de la disciplina. Dice, todo hábito necesitamos disciplina. Si no lo logré, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar hasta que logre realmente pulir, limpiar mi ego y encontrar mi guajolotito de jade. Ujú. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Se supone que si estoy en el mismo lugar. Es una mentira. Decimos, es que yo lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y no logro avanzar. Estoy en el mismo lugar, no avanzo. No es cierto, hermanito. Recuerden, cuando hablábamos del ejercicio de Oli, todo está en movimiento, está en cíclico, ¿verdad? El tiempo para los abuelos es cíclico. Vaya, como este Malinali, la plantita de enredadera, va dando vueltas, pero va avanzando hacia arriba, no llega al mismo lugar. Y es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Si vamos a trabajar para pulir nuestra parte espiritual, pulir nuestro guajolotito de jade, ¿qué necesitamos? Un ejemplo, tal vez mi tonal es mi quistle, por ejemplo, muerte. ¿Cómo haré para pulir mi energía como muerte? Bueno, primero comprender que mi tonal es mi quistle, que es la muerte, y no es malo. No, es como cualquier otra energía. El poder de mi quistle, entonces voy a buscar mi jade como mi quistle, como el regente que es Tecusisteca, el del caracol. Ujú. Entonces voy a buscar ese pulir, ese vibrar de este jade como mi quistle. Voy a mostrarme como ese jade hermoso que se ha limpiado, se ha pulido. Y es lo que nos está diciendo, miren, ¿sí? Es cíclico. Y su vestimenta, vamos a decir que es un personaje masculino por su mashlat. Por su mashlat y además el tocado que tiene en la espalda. Carga con ¿qué? Con una flor hermosa, hermanito, que está ahí incrustado, está ahí metido la flor. Ajá. Nos habla de esa fertilidad y se fertiliza tu conocimiento, tu florecimiento. ¿Podemos nosotros florecer como personas? Sí. ¿Cómo? La expiración de nuestro perfume lo damos con nuestra palabra, con nuestra enseñanza, con nuestro caminar, hermanito. ¿Sí? Si yo les digo, es que debemos de caminar este sendero sin estar apegándonos a nada. Pero ustedes me piden una ayuda. Abuelito, quiero, hermanito, regáleme un collarcito de obsidiana para que me pueda yo empoderar. Y les voy a decir, no, ¿cómo cree? No, yo no te lo puedo regalar, a mí me costó. No estoy caminando en el sendero que digo la de compartir, pero sí me dice, oiga, regálemelo, yo lo necesito, claro.
Sé que me va a doler desprenderme porque he trabajado, pero hermanito, tenga. Y si quiere le digo cómo trabajarlo porque yo lo he trabajado. O si alguien de los hermanitos dice, oiga, en un audio, explíqueme más sobre este tema. Me interesa, ¿verdad? Y les digo a ustedes, no, por eso está la clase allá, pregúntenme aquí, ya no me quiten tiempo. ¿Qué estoy haciendo? No estoy siendo con lo que yo digo. No estoy siendo jade, ¿verdad? Ahora, debemos de actuar a través de nuestra palabra, de cómo ir compartiendo esta hermosa palabra. Este personaje tiene un atadito aquí de color rojo, miren, son dos, ¿sí? Nos habla de la disciplina para poder lograr esta fertilidad como flor, cómo fertilizar la flor, empoderar la flor, es necesario la disciplina. Desde el centro de nuestro ser debe de empezar a vibrar. En su cuello tiene un collar de jade. Y para los que tengan la oportunidad, y si están en sus posibilidades, hermanitos, algún momento que tengan el recurso económico, cómprese un collarcito de jade. No es porque yo los venda, no es cierto, yo no vendo collares de jade, pero si pueden conseguir un collarcito de jade, hermanitos, háganlo, pórtenlo siempre, ¿no? Eso nos va a recordar cada vez que nos sentamos, ay, yo soy el súper importante, no, no, podemos tocar nuestro jade y decir, tranquilo, tranquilo, no eres el súper, dicen los niños, el súper saiyajin. No, no, ¿por qué? Porque tú tienes que trabajar con tu energía interna. Por eso nos está diciendo, haz que fluya lo que tú tienes en tu palabra, en tu conocimiento, de tu tonal, de tu energía. Si soy Ocelot, yo me encargo de acechar qué necesita este hermanito y lo induzco intencionalmente a que me pregunte, porque eso se puede. Empiezo a acechar el hermanito, lo empiezo a inducir a que quiera adentrarse, a profundizarse más en este conocimiento. O si soy águila, tengo una visión mucho más lejano. Bueno, veo de aquí a 10 años, a 20 años, ¿qué estaré haciendo yo? Pero igual lo puedo empoderar la energía del águila, por eso nos dice, fluye. Debes de saber escuchar, hermanito. Potencializar nuestro oído, pero también desechar lo que no queremos escuchar, ¿no? Potencializar. Hay que activarlo cuando necesitamos encontrar ese conocimiento, pero también apagarlo cuando ese anuncio, ese mensaje, eso que me dicen, no lo necesito. Como cuando nos dicen, como le decían el gusanito valiente, ahora tú, mariposa, estás loco, olvídalo. Eso no existe. Las mariposas nacieron siendo mariposas, no se transformaron. Entonces necesitamos, pues, seleccionar el conocimiento que vamos a meter en nuestro oído. Y hermanitos, todo este conocimiento lo podemos encontrar en el vibrar de los cuatro rumbos, Nawioli, los cuatro rumbos cósmicos, en los cuatro grandes maestros, fuego, aire, tierra y agua. ¿Cómo ellos nos enseñan a vivir en armonía? Y todo eso, ¿para qué? ¿Para qué necesito tanto conocimiento, hermanitos? Para para fluir en armonía. Lo que les decía, miren estas cuentitas como sonajitas de color amarillo. Este color amarillo son como esos cascabeles
que utilizan nuestros hermanitos danzantes, al momento de danzar suena, ¿verdad? Vibran en armonía. Y ese sonidito que se ponen en los pies al danzar y a veces en nuestro ayacastle, es lo que conecta, es lo que armoniza nuestra energía interna. ¿Cómo? Pues empiezo a escuchar esa armonía. Pero chequen esos cascabelitos, esos yoyoslis, no están en cualquier lugar, están en el agua. Dice, toda esta disciplina que ves aquí de hacer introspección, te va a llevar a encontrar el conocimiento hacia tu centro. Este es nuestro centro, hacia nuestro ser interno, a empoderarlo. Por eso está de color amarillo, ¿no? A que nuestro ser interno se empodere con el conocimiento. No se les olvide, no se nos olvide que es el conocimiento es poder, pero ese poder debemos de transferirle a los demás para que comprendamos el compartir. Todo esto podemos compartirlo. Así como les comparto estos pequeños cuentitos, que han, cuentitos anécdotas, que a mí me los comparten, que yo los he vivido, así deben, ustedes también deben de irlo haciendo fluir armoniosamente. Nos debe de servir para enseñar a vivir en armonía a los demás. No es para hacer maldad, hermanitos. No. Para hacer maldad es en otras clases, que no, yo no los imparto, ¿sí? Porque se puede modificar el transcurso del tiempo, sí, y ese se le llama magia negra, nigromancia, ¿sí? Por eso les decía, algunos de los hermanitos me decían, ¿y te puedes convertir en un otro animal así, físicamente? Sí, pero es nigromancia, ¿sí? Es combinado con esto, combinado con seres y energías oscuras que no son tan recomendables. Bueno, yo no lo recomendaría, porque a todo hay que dar un pago, ¿eh? Y una de las cosas más difíciles es que te conviertes en ermitaño. Ni con tu propia familia puedes estar. ¿Por qué? Con tus hijos, con tus nietos, con tu pareja, con tu dualidad, con tu Ishnamic. ¿Por qué? Porque les puedes causar ese daño, ¿no? El transformar también conlleva una responsabilidad donde nosotros debemos asumir esa responsabilidad de hacer daño. Pero bueno, entonces, justamente lo que nos dice esta lectura del tonal, él es el guajolotito de Jade. Decimos, bueno, ¿y cómo sabes que ese es guajolote? ¿No? Y no es un quetzal, porque muchos nos dicen, es que Chalchihuitotolí es el ave o el pájaro de Jade, o el quetzal de Jade. Bueno, recordemos que la palabra quetzal quiere decir hermoso. En toda la extensión de la palabra, su hermosura espiritual, física, emocional, intelectual, ¿no? Quetzal es lo hermoso. Entonces, ¿es lo hermoso del guajolote? Sí, hermanitos. El guajolote oscuro negro representa nuestro ego. Nuestros abuelos aprendían y aprenden, nos enseñaron a aprender, es más en la observación. Si ustedes han visto los guajolotitos, es un ave originario de aquí, de la náhuatl, el guajolote, donde el guajolote cuando quiere impresionar a la guajolota, se esponja, ¿no? Se hace ver como que es más grande. En la otra situación, cuando ve a otros guajolotes machos, para imponer su autoridad,
para presumir que es más grande, igual se esponja, ¿no? Hasta arrastra sus alitas y está dando vueltas, ¿no? Hay guajolotes que te corretean, los provocas y te quieren picotear y dar golpes, ¿no? Los guajolotitos. Los que alguna vez vivimos en una pequeña ranchería, un ranchito, un lugar en el campo, hemos observado eso, ¿no? Los guajolotitos. Y justamente nuestros abuelos lo correlacionan con nuestro ego, ¿verdad? Máxime cuando nos dice, usted tiene el grado de maestría, eres el gran maestro, eres el gran máster. Y en alguna conferencia te nombran, no, pues el gran maestro con maestría y no sé qué tantos títulos nos cuelgan y vamos, ¿no? Que estoy, póngame una alfombra porque voy a pasar, ¿no? Pero los abuelos nos dicen que no, no tienes por qué darte tanta importancia. Claro que tampoco vas a dejar que te pisoteen, ¿eh? No, claro, eso que no, sino que la humildad habla de saber quién eres sin necesidad de hacer menos a los demás, sin necesidad de humillar a otros hermanitos. Saber de tu gran poder. Si yo sé de cuáles son mis cualidades, no es necesario andar diciendo, mira, soy esto, soy el otro, o aquí ya me colgué tantos collares y véame mis títulos. Es algo, es algo efímero eso, hermanito. Lo que en verdad vale es el afecto que tú tienes a los demás y que te tienen a ti. Ese afecto hermoso que es la del amor, amor fraternal, ¿sí? Como les decía yo, puedes tener miles de alumnos, pero solamente son alumnos, hermanos, amistades, que en verdad sientan afecto a ti. Para mí es lo que vale más, ¿sí? Todo lo demás llega por congruencia de lo que hagas. ¿Sí? Y justamente nos dice esto el guajolotito de Jade. Dice, tú trabaja. Por eso, miren, en la cabecita te está todo de color rojo y está abriendo su boquita y de su boca sale su lengua. Y lo curioso que su lengua no es color amarillo, color rojo, es color amarillo, ¿no? Nos dice, lo que tengas acá adentro, exprésalo con la palabra. Y el guajolotito no está viendo al frente, está viendo hacia atrás. ¿Por qué será? Bueno, dice, de tus experiencias vividas en tu pasado, eso te van a ayudar a convertirte en ese guajolotito de jade. Que tus experiencias vividas te ayuden a vibrar, a vivir en armonía con todos y con todo lo que te rodea. Si yo pasé por ciertas situaciones difíciles, eso se convierte en mi experiencia y eso va a hacer que yo pueda vivir mejor en la siguiente etapa de mi vida, ¿verdad? Por eso su tocadito, miren, de aquí emana, de aquí, de la coronilla o de nuestra mollera, que también le llamamos, ¿no? Una cuentita blanca, esa cuentita hermosa, blanca, que es lo más puro, conectado con una flor, chequen esta florecita muy hermosa, muy grande, y eso simboliza algo. Tiene estas dos cuentitas que siempre lo encontramos en Tlazoteotl. ¿Se acuerdan? Tlazoteotl. Ahí, perdón. Miran estas cuentitas, y son dos. Nos dice, y son oscuras, ¿eh? Dice, produce, genera, vibra con amor. Todo lo que produzcas acá, conéctalo con amor, lo que les decía hace ratito, ¿no? Teje esa amistad con amor. Teje ese espacio de tu trabajo con amor. Dale tu toque personal, vaya, dale tu perfume como flor. Y todo eso que tú hagas va a ser, tú vas a generar medicina. Miren, ese Malina, lo que decía el hermanito Tosnene, este es un espejo.
pero no es un espejo de Tezcatlipoca ni donde de vernos, sino que es el espejo que yo muestro, yo genero ese amor, esa medicina, ese entendimiento, ese lo más puro que yo puedo dar a los demás. ¿Y ese qué más puro que puedo dar que es? El amor a mí, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos está mostrando. Y chequen sus garritas del guajolotito, está acá, empoderados con color rojo y con sus garritas son de águila. ¿Sí? Dice, empodera tu fuerza de voluntad para atrapar todo lo hermoso, pero tú genéralo. Tecpatl. Y nos está mostrando este Tecpatl. El Tecpatl es una luz, es conocimiento. Dice, Tecpatl, cuchillo de pedernal. Tequi, acción de cortar. Patl, de patlani, de volar. Entonces dice, corta todo lo que no te permite volar. Metafórico, ¿eh? Volar. Porque muchas veces nos atan hábitos negativos, nos atan pensamientos a lo que ahora le llamamos tóxicos. Para poder volar necesitamos liberarnos de nuestras ataduras que nos mantienen en una ciclicidad continua. Es lo que nos dice. Dice, es que, bueno, no soy nadie para juzgar, ¿no? Pero en la actualidad, y no todos, y no todas, claro, pero hay mujeres que tienen hijos, 5 hijos de diferente papá. ¿Y eso qué quiere decir? No han aprendido a escoger la pareja. ¿Sí? Si a lo mejor sí, una vez me equivoqué, lo que le decía a mi hija, una vez te puedes equivocar, todos nos equivocamos, pero esa experiencia de esa relación te debe llevar hacia qué? Hacia tener la experiencia de que no vuelvas a cometer el mismo error. Otro tras otro, 5 hijos de diferente papá. No, no estoy juzgando. Simplemente ahí se refleja donde nosotros o donde la persona no ha aprendido. O decimos, es que no he encontrado a mi pareja perfecta. Estoy en esta relación, lo termino, empiezo otra relación, otra relación. ¿Quién está mal? Es uno. No sabe lo que quiere. No vas a encontrar, dicen tu media naranja, porque no existe. Lo que sí vas a encontrar es tu espejo. Lo que te molesta de esa persona, tienes algo tuyo que está dentro de ti. ¿Y qué vas a hacer? Es comprender, es aceptar esa persona con todas sus cualidades. Y justamente es lo que nos dice aquí. Debemos de trabajar eso, ¿verdad? Debemos de liberarnos de esas ataduras, de esos pensamientos negativos, sentimientos. Bueno, ya nos tardamos aquí. Chalchihuitotoli es el guajolotito de jade. Chalchihuitl es el jade. ¿Y por qué es lo más hermoso el jade? Porque es un nivel elevado que llega a encontrarse uno, ¿verdad? Al vivir. El río es un río hermoso, es disciplinado, siempre busca salir, siempre busca la salida, no se estanca, aunque a veces sí, ¿no? Pero bueno, es disciplinado porque gota a gota, ¿qué es la perseverancia? Lo que les decía en el cuentito, que quería que así, miren, que florezca la flor, no se puede, entonces hay que tener perseverancia, paciencia, esa gotita de agua que cae a la roca lo perfora, por muy dura que sea, por su perseverancia. Vaya, por eso era muy valorado el jade porque representa el trabajo que nosotros podemos vibrar. Por eso el guajolotito de jade somos nosotros. Todos, todos estamos obligados, los 14 que estamos reunidos el día de hoy, a convertirnos en el guajolotito de jade. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, con nuestro cuchillito de pedernal, cortar, inclusive relaciones, cortar hábitos, cortar conocimiento inútil. No todo el conocimiento, yo siempre les he dicho, hermanitos, hermanitas, no todo el conocimiento, no todos los libros
No todos los libros nos nutren, tienen algo, por eso vamos a hacer ese colibrí, absorber la esencia de esa flor. Vamos a hacer como la abeja, obtener el néctar de esa flor para poder hacer la miel, y la miel es nuestra sabiduría, y esa sabiduría no se pudre porque la vamos a transmitir, a darle de comer a nuestros nietos, ¿sí? Para que cuando lleguemos a la edad que tengamos nietos, podamos irlos orientando, pero con la enseñanza para la vida, hermanito. De nada sirve saber todas las teorías, la epistemología, saber toda esa pedagogía, toda esa didáctica con palabras muy académicas. ¿Para qué? Si no te va a servir, ¿no? Es como tener aquí tu arma, si nunca lo vas a utilizar. Es como tener aquí tu computadora, si nunca lo vas a usar. Es como tener la gran bondad de tener un bolígrafo y tener saber escribir, expresar tus emociones y no lo haces, de nada sirve. Totoli, guajolote. El guajolote representa el ego, también representa lo más hermoso que les decía que es Quetzali, ¿no? Esta es la plegaria, algunos le llamamos oración, plegaria, palabra florida, yo le llamo más como agradecimiento, ¿verdad? Y tiene las tres. Siempre que ustedes elaboren una plegaria, lo escriban, para cualquier fin que ustedes le quieran dar, utilicen estas tres máximas, estos tres conceptos, estos tres preceptos, estos tres condiciones, como lo quieran llamar, hermano. Uno, agradece por todo lo que se te ha dado, pero también agradece por todo lo que no se te ha dado. Porque el universo, la madre tierra, las energías son muy sabias y saben cuando nos lo merecemos y saben cuando no nos lo merecemos. Y no nos, y no nos, bueno, y no nos fastidiemos, no nos pon, no, no, que no nos deprima eso, ¿no? De que, híjole, yo quiero un carro nuevo, pero no puedo conseguirlo. Híjole, universo, Dios, o lo que yo crea. ¿Por qué no me das mi carro nuevo? Dice el universo, tranquilo. Cuando llegue lo vas a disfrutar. Bueno, gracias por eso, ¿no? Pero gracias por lo que yo ya tengo. Quizá no está nuevo, pero ahí está, me sirve para trasladarme. Quizá no tengo la familia perfecta, pero tengo la familia. ¿Cuántos no quisieran tener una familia como la que tengo? ¿Cuántos no quisieran la familia como la que tengo en el grupo, que son ustedes? ¿No? Pero puedo renegar, es que mis alumnos no aprenden. No, 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 no. Agradece que tienes ahí los hermanitos a quien compartirle tu sabiduría, porque puedes saber muchas cosas, pero ¿a quién le transmites? Si no abres esa fuente, si no abres, si no tejes esas relaciones, viene la segunda etapa, la segunda parte, el pedir. Pidamos sabiduría, pidamos entendimiento, pidamos fortaleza espiritual, pidamos florecimiento básico. Todo lo demás llega por añadidura. Por lo que tú hagas, te llega, se los aseguro. Sin necesidad de, ándale, por favor, deme, no. Tú trabaja, tú disfruta, te va a llegar todo. ¿Por qué? Porque así lo estás vibrando. Y por último, comprométete a trabajar disciplinadamente, con amor, con empatía, fluyendo con todo lo que tú haces. Y me gusta esta frase, sin ambición de ganar ni miedo de perder, ¿no?
Porque cuando tú estás ambicionando ganar, 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 te frustras. Es que hoy no gané, es que hoy no obtuve lo que yo quería, es que, decía un hermanito, dice, ¿cuántos llevas? ¿Cuántos años llevas haciendo videos con tu canal de YouTube? Digo, pues yo llevo 2 años, 3 años creo. Sí, 3 años. ¿Y cuántos likes has encontrado? Le digo, el máximo he encontrado de 3, de 4, ¿no? Likes, le pone me gusta, hasta 5. ¿Cuántas vistas? He tenido 100. El máximo he tenido de 500, pero el video de mi alumnita Lupita que declama, ¿no? Que ella sí tuvo 500 vistas, le digo. Pero likes, pues fueron muy pocos. Ajá. Dice, pero ¿no te gustaría monetizar con ese contenido? No lo he pensado. Como siempre digo, sin ambición de ganar ni miedo de perder, pues estoy en ese ámbito, ¿no? Yo digo que cuando me toque, me va a tocar y cuando no, pues no. Igual, a lo mejor hasta no me toque cosechar yo de esos frutos, ¿no? Pero comprometernos a seguir trabajando, ¿sí? Bueno, en la trecena de TechPad, justamente nos habla de eso. La trecena de TechPad de Cuchillo de Pedernal nos habla de deja morir a ese otro yo para transformar. ¿Dónde está mi Tlantecutli? Aquí está, miren. Es este personaje. Aquí sí, sus manos no son de humano, cheque, son de color amarillo. Recuerden que el color amarillo es la energía interna, es nuestra luz. Y su tocadito, chequen, su tocadito muy hermoso tiene a Ocelo. Este es lo que les decía que tenía en la frente el día de ayer, Xolos. Miren esto, ¿no? Que es el de penetrar con penetrar en esas dimensiones, en conectar con esas vibraciones que no podemos ver, pero sí podemos sentir, ¿sí? Y aquí mi Kistli está vestido de color negro. Recuerden que el color negro es nuestra energía interna, es lo que tenemos, lo interno, que es nuestro espejo de obsidiana, que es nuestro guajolote, nuestro ego, ¿sí? Ya a lo mejor ya van intuyendo qué simboliza. Aquí nos dice, como Mikisli tiene, pues con su lengua, ¿no? Está abierto la mandíbula y está sacando su lengua, está intentando trabajar con la percepción, ¿verdad? Leyendo el ambiente. Entonces, Mikisli nos habla justamente de esa transformación. Chéquenme aquí ustedes, miren. Lo que les decía es uno de los McQuilty. Aquí en su oído. Y ojo, si nos ponemos en su posición de él, está la manita en el lado izquierdo. ¿Mm? El lado izquierdo, recuerden que representa la parte espiritual, la parte en el cual nosotros debemos de transformarnos. En su rostro tiene estas cuentitas de cempasúchil y un ojito estelar aquí, en la parte espiritual. Y está floreciendo ese ojito. Nos dice que el observarnos nos va a ayudar a que podamos florecer, pero a la vez nos está diciendo, dice, deja morir a tu ego para poderlo convertir en un guajolotito de jade. Trabaja, miren, deja morir como debe de ser un logro, una banderita, ¿no? Deja morir lo que nos está mostrando aquí. Y él no nos está señalando con un dedito allá, no, él está tranquilo. Chequen su mano. La mano izquierda y la mano derecha está saliendo abajo. Miren aquí. No está tocando su corazón. Porque con la mano izquierda, chequen, es la mano izquierda que está mostrando aquí. No puedes hacer esto, ¿no? Lo que está haciendo es, y aquí está sacando la mano. No está tocando el corazón. ¿Por qué?
porque no nos está pidiendo trabajar con la parte emocional, nos está pidiendo trabajar directamente con nuestro ego, con nuestro cuerpo energético interno, con nuestra espiritualidad, con nuestro ego, lo oscuro que tenemos dentro de nosotros. Y no quiere decir que sea lo malo, no, no, no. Nuestro ego, nuestra energía interna dice, deja que muera, deja que se transforme. ¿Y cómo lo voy a transformar? Bueno, escuchando. Por eso nos lo pone en el oído esta manita. Dice que lo que tú escuches, lo que tú aprendas, haz lo que vibre, haz lo que puedan escuchar los demás, ¿no? Trabajarlo, vibrarlo, es muy importante, hermanito. ¿Sí? Es muy importante. Y vean, deja morir para que tú puedas lograr renacer en esa muerte metafórica. Lo que les decía ayer, ahorita, ayer al dormirnos, estamos experimentando esa pequeña muerte que experimentamos cada noche. Y todo eso debe de estar enfocado en estos 4 rumbos, que no se ven, por eso tienen el Ishkimili, ¿no? Que no se ve con los ojos, pero debes de intencionarlo, que debe de morir, ¿sí? Ahora, también está aquí con nosotros esta energía. ¿Quién creen que sea esta energía que vemos aquí? Bien sentadito en su ikpali, inclusive en su ikpali arrodillado. ¿Quién sería? Díganme ustedes. Tonatiuh. Ujú. Tlazocamati no ignisin es Tonatiuh. ¿Por qué? Por esto, miren, por su medallón. Es el sol, por su cabellito, ¿verdad? Es el sol. Y chequen qué hermosa imagen. Le decía yo a un hermanito, si algún día quisiera hacerme un tatuaje, haría este tatuaje. Es hermosísimo. Aquí encierra el gran trabajo de Tonatiuh. Y vean cómo se arrodilla. Él está arrodillado, con una rodilla en el Ikpali, pero con una rodilla en el aire. Chequenlo. Sí, esa posición es hermosísima. Aquí sí su manita lo está tocando el corazón y te dice, tiene chequen la vírgula hermosísima de la palabra. Pero esa palabra tiene un ojo. ¿Ya se dieron cuenta? Es una flor con un ojo. En su cuello tiene su collarcito de jade. En su oído también tiene el jade. También es ese escuchar, saber, empoderar, saber escuchar. Tiene su mashlat, que no es color blanco, su mashlat el color rojo. Tiene su volátil, ¿no? Que lo está protegiendo. Tiene en su rostro pintado esta parte. Les decía yo, el pintar el rostro, que es con esa pintura facial que se prepara con ciertas plantitas de poder, ciertas partes de animalitos de poder que activan nuestra percepción, que activan el trabajo energético facial, ¿sí? Ahora bien, todo este trabajo nos conlleva, vamos a explicarle, y está sobre una piel de ocelox. No tiene respaldo, Tonatiuh. Su Ixpali está incompleto, al igual que Miquisqui. No tienen el respaldo atrás. Bueno, miren, Tonatiuh dice, trabaja siempre con mucho respeto, conectando con lo terrenal, con lo que tú tienes, pero conectando, avanzando hacia nuestra espiritualidad.
Y esa tierra, ese dominio, ese dominar a nuestro ego, Ocelot, recuerden que Ocelot también es Tezcatlipoca. Nos dice aquí, miren, esta es la colita de la serpiente que florece. Tiene una flor hermosísima. Dice, haz florecer tu paciencia, tu ego. Trabaja con él. Tal vez el trabajo a veces es invisible, pero tú sabes que estás avanzando en ese ámbito. Al mismo tiempo, en este collar de Tonatiuh, tiene estas cuentitas, ¿no? Estos, sonajitas que armonizan y en medio está el sol. Dice que tu luz, que tu tonal brille. ¿Cómo va a brillar? Cada uno de nosotros tenemos un tonal. ¿Y cuál es? Algunos es Zipactli, algunos es Yeyecatl, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Oxochi. Uno de estos es nuestro tonal. Dice, haz que brille eso que tú tienes. Que si eres casa, pues sé protectora. Sé alguien que emane esa energía. Liderea como Tepeyolotli, su regente de la casa es Tepeyolotli. Liderea de esa manera. Muéstrate tu energía, ¿no? Esa es tu luz. Eso es lo que te debe de ayudar. Y hazlo de corazón. Además, dice que tu palabra sea medicina y que vigile, que observe a los demás su actuar. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo, hermanitos, el día de hoy, cada uno de nosotros vamos a grabar un video y nos vamos a abrazar, vamos a mandar un mensaje. El día de hoy, yo me amo, yo me quiero y a ustedes los amo, los quiero, hermanitos. Les mando un fuerte abrazo, ¿no? Dice, haz, haz que las personas hagan los ejercicios, haz que las personas actúen de una u otra forma para su autorrealización, ¿sí? Que tu energía interna se vea que lo estás compartiendo, que tu palabra, que tu mensaje. En su nariz tiene su nariguera que es del equilibrio, de la armonía. Y les decía yo, chequen su ojito tan hermoso. Dice, observa, ten paciencia. Él, como Tonatiuh, nos tiene muchísima paciencia. Muchos de nosotros no sabemos agradecer. No sabemos agradecer al solecito que nos da luz y calor. Muchos de nosotros sí sabemos que su luz nos carga de energía, que su luz nos sana, ¿sí? Me decía un hermanito, oiga, maestro, el día de hoy me siento bien desgastado energéticamente. Date un baño de sol. ¿Qué? Que te des un baño de sol. ¿Y cómo? Bueno, siéntate frente al sol o de espaldas, como te sientas cómodo. Cierra tus ojos y empieza a sentir su luz, su calor en tu cuerpo, en tu ser, en tus emociones, en tu mente. Cerrando los ojos, visualízate cómo esa luz entra en tu cuerpo, te, te bioregenera, sana tus emociones. Ese calorcito que te da es el amor que siente por ti, es el amor que te brinda. Hasta ahí. Ahora imagínate que tú eres el sol. ¿Cómo sanarías a los demás? Sí, pues yo no tengo luz. A ver. Hilo. Tu conocimiento es la luz del sol. ¿Cómo sanas con tu conocimiento? No, pues es que mi conocimiento es mío. Yo a mí me costó leer, a mí me costó comprar libros, a mí me costó practicarlo. Tranquilo. ¿Acaso eso te dijo el solecito? No, pues no. Entonces, tranquilízate, no necesitas gritarme, no necesitas molestarte, cálmate. Si tú dices, yo no lo haré,
no es necesario que me grites ni que grites a los demás. Tranquilo, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es autoobservémonos a nosotros mismos para que pueda surgir la transformación, como dice, escuchémonos a nosotros mismos. Escuchemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro palpitar, cómo estamos trabajando. Y justamente, hermanitos, aquí en su tocado tiene estas cuentitas, 1, 2, 3, 4 amarillas. Y al frente está un ave hermosísimo, ¿sí? Es un ave que nos empodera. Que el ave es Solin. Solin está siempre con Tonatiuh, el codorniz, el de saber transformar. En su tocadito de la parte de arriba, en la cabeza tiene una flor hermosa que tiene el color azul del fluir, rojo de la fuerza de voluntad, amarillo de la energía interna, tiene una cuentita blanca de la energía, la pasión que le vamos a dar para trabajar. Y en esta cuentita con rojo está una pluma de águila. Y hay dos plumas de águila, dos flores. ¿Qué nos dice? Que elevemos nuestro conocimiento hacia lo más elevado, hacia el servicio de los demás. Y tiene unas cuentitas, miren, como de algodón. Son tres. Recuerden que tres es la creación, es la creatividad que vayamos a hacer hacia ciertos ámbitos. Y en el centro, Tonatiuh nos está mostrando a un personaje. Este personaje está dentro del agua. Está hecho de color amarillo, rojo y el azul del agua, el jade. Él está fluyendo, pero este otro personaje le está activando su parte intuitiva, perceptiva, ¿sí? Se deja fluir. Este con este son diferentes personajes. No, es el mismo personaje. Este está en el ensueño, en ese viaje que hacemos al Mictlán, por eso que está Miquistli, por eso nos está dando este ah, vultorio como la muerte, ese está un muertito aquí, nos dice, en ese pequeño sueño, en esa pequeña muerte, activa, activa tu percepción en tu viaje. Por eso cuando yo les digo, hagamos ese viaje a Mictlán, ¿para qué o qué? Bueno, para activar nuestra percepción. ¿Qué es lo que queremos saber? Y este mismo personaje, él se está activando, cheque, con armonía, con una ceremonia. Este es un tipo de ocote que precisamente le está conectando con el ensoñar. Decía alguien, es que lo está ahogando, lo está matando. No, no. Lo que está haciendo es, a través de la ceremonia de la ensoñación, viajar y fluir hacia ese muerto. Pero también nos habla de que nosotros, pues dejemos morir a ese personaje que a veces es egoísta, que a veces es muy materialista, muy aprensivo, este es lo mío y yo no lo comparto con nadie, ¿verdad? O que es muy inconsciente o se hace que es inconsciente, sabe de sus responsabilidades, sabe de sus deberes, pero como le encanta hacer como que la Virgen le habla, bueno, nos dice eso, fluye, intégrate, ¿no? Vibra justamente hacia donde tengas que vibrar, ¿no? Dice aquí, esta es la trecena número 10. La trecena de Setecpat está propicia para reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para crecer o avanzar en todas las áreas de la vida, ¿verdad? En esta trecena vamos a ver qué es lo que podemos nosotros eliminar. Para algunos es el sacrificio, ¿se acuerdan que había un círculo donde el personaje se estaba activando su tercer ojo, pero estaba en forma de círculo, ¿no? La ciclicidad. En esta trecena es un tiempo que nos pide disciplina, hermanitos. Sin disciplina y disposición no hay cambio.
No hay cambio. ¿Sí? El mejor maestro que pueden encontrar son ustedes mismos. Lo único que va a hacer el maestro es orientarlos, haz esto, haz el otro, puedes utilizar esta herramienta, haz esta acción, haz este ejercicio, pero el que decide es cada uno de nosotros. Dice, debemos de tener, nos pide disciplina y disposición para examinar nuestras áreas de interés. Aprender a ser metódicos, ordenados, ¿sí? Hay que ser metódicos también y ordenados en lo que queremos lograr, hermano. Trabajar con nuestro ego, híjole, ¿no? Que hablábamos hace ratito. Pulir nuestro espejo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a pulir nuestro espejo? Bueno, este humo que me divide, decíamos, es con fuego y duele, quema, claro. Porque me programaron, me programó la religión, me programó la educación, me programaron mis papás, me programaron mis maestros, ¿sí? Todavía bien me acuerdo, mi maestro de cuarto grado, de primaria, me decía, tú no, tú eres un burro, tú no vas a aprender a hacer nada. Así como solo hablas náhuatl, no, no vas a triunfar. Aquí para triunfar hay que hablar español. Y yo llevo en el servicio 22 años. Hace 15 años yo me lo encontré. Estaba ahí en el Zócalo, en la placita, sentadito. Llegué y le dije, ¿se acuerda usted de mi maestro? "Ah, no, no, no me acuerdo. ¿De dónde eres? Digo, soy de Ramajalcingo del Río. Usted me dio clases en cuarto grado. No. ¿Se acuerda al niño que en todo el año usted le decía que era un burro, que no iba a hacer nada, que estaba destinado al fracaso? Dice, sí, ya me acordé quién eres. Quizá no tengo, quizá no tengo mucha memoria, pero ya me acordé. Dice, discúlpame, pero es que, sí, no se preocupe. ¿Y ahora a qué te dedicas? Doy clases de náhuatl. El náhuatl me ha dado todo. Gracias porque no me hiciste caso. Sí, pero también gracias a mis papás. Porque ellos se los decía, mira, él me dice el maestro así, no, pero no le puedes decir nada, él es el maestro. Mi mamá me decía, no le hagas caso, tú sigue hablando el náhuatl, tú sigue soñando en que el náhuatl debe de preservarse. Le digo, y ahorita náhuatl me ha abierto puertas con hermanitos, con la literatura, con el conocimiento. En verdad, el náhuatl me ha dado sustento. Sí, caramba. ¿Y qué profesión tienes? Digo, soy maestro, pero yo no les digo a los niños que son burros. Yo les digo que todo es posible si ellos se lo proponen. Vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar juntos. Ellos, su servidor, los padres de familia. Pero nunca, yo nunca cometí y no cometeré ese error de decirle que eres un burro, no vas a aprender. Porque duele, yo lo viví. Pues lo único que hizo, pues, es estar con las lágrimas, ¿no? Dice, no, pues disculpe, no se preocupe, sin rencor, yo ya lo perdoné, ¿no? Entonces, es esa parte de pulir nuestro espejo, de quitar esa programación que nos han hecho. Y desafortunadamente, todas las instituciones gubernamentales, porque la iglesia también es una institución gubernamental, de sometimiento, de programación, de control, sirven para controlarnos. Los medios de comunicación, los medios masivos, para los que somos de la vieja escuela, recuerden que lo que decía Televisa y TV Azteca era la verdad. No hay otra verdad.
más que eso. Lo que decía Jacobo Jabodowski, no sé quién tanto, Lolita Ayala, esa era la verdad. Y no le busques porque es la verdad. Por eso nos tenían bien controladitos, hacían sus fraudes. No se sabía tanto de la pederastía de los sacerdotes, del control que están haciendo los pastores. Y ellos sí, a ver, cállate con tu dinerito. Cállate con tu ofrenda para Dios. Dios me dijo que me comprara yo un avión y ahora lo tienen que pagar ustedes, ¿no? Eso es control. Ahora con estos medios de comunicación, como decimos, siempre tienen un doble fin de controlar, pero estamos más comunicados. Estamos de una otra forma más despiertos y conscientes de la realidad. Nos dan estas dos opciones. Este dice que es la verdad, él también dice que es la verdad. Y hago un autoanálisis. Todo esto nos sirve para qué? Para pulir nuestro espejo, para vernos realmente quién soy. Porque la religión es lo que nos dice, que nosotros no tenemos ningún poder, que en el momento en que nosotros nos convertimos en esos seres sagrados que creamos a otro ser vivo, es un pecado. Tener relaciones sexuales para, para fecundar y tener un hijo con la pareja es un pecado. Es un pecado, ¿no? Y para que te quite ese pecado, te tienes que confesar con el sacerdote, con el pastor, porque él es intermediario con Dios. El que se lleva la ofrenda, las monedas, los billetes allá al cielo, ¿no? Debemos de quitarnos eso, ese humo. Por eso dice, pulir nuestro espejo a través de nuestras relaciones con los demás, buscando hacerlos más armónicas. Reconocer nuestro legado ancestral, profesar respeto por los que nos antecedieron. Y como yo les rindo pleitesía y respeto a los abuelos, compartiendo su conocimiento, enalteciendo sus prácticas. Eso es respetar su legado. Buscar iluminar nuestra noche interior, hermanitos. Esa noche interior, miren, chequen a este Mictlantecutli. Quise primero ahondar en eso para regresar aquí. Miren, se dan cuenta, es un corazón. Y este corazón está en forma de pescado. Dice un hermanito, es una piraña. Sí, si lo empoderas como una piraña, va a ser una piraña. Pero ¿qué dice? Devora, elimina las emociones que no te sirven. ¿Cuáles? El miedo, la inseguridad, ¿no? La procrastinación, que algunos lo manejan, ¿no? La procrastinación. Ah, bueno, hoy es un día, dice el maestro, es un día hermoso, es un día kiawit para poder fertilizar, dar conocimiento y brillar con Tonatiuh. Lo haré en otra veintena, hoy no, hoy tengo que dormir, ¿no? Pues eliminemos eso, por eso nos dice que aquí miren, por eso tiene sus dientitos, dice que lo devores eso. El miedo es bueno, pero en exceso nos paraliza, nos controla. Y ese miedo es lo que encontramos en el espejo. Miedo a que Dios me castigue, miedo a que el gobierno, que el sistema me vaya a quitar la vida, porque si tú empiezas a actuar en contra de él, hay un control, hermanito, hay un control. Todos aquellos que se han rebelado contra ese control, muchos han encontrado la muerte. Por ejemplo, los que han inventado el motor a base de agua que no necesite gasolina. ¿Qué les ha pasado? Cuello. ¿Qué les ha pasado a esa gente que ha inventado el generar la energía sustentable
lo han eliminado. ¿Por qué? Porque no les conviene las grandes corporaciones que la gente ya no consuma sus productos. No vamos lejos. Los celulares nos duran 3, 4 años, por mucho que lo cuides, se bloquean porque están programados para ser desechables y compres más. Igual los carritos, todas las cosas los programan para ser útiles en un determinado tiempo. ¿Para qué? Para que ellos generen más dinero. La farmacéutica te cura, te controla una enfermedad, pero te genera otra enfermedad para que sigas siendo cliente de ellos y les sigas generando. Por eso dicen, la herbolaria es una opción alternativa. No, esa es la verdadera medicina, ¿no? Pero bueno, entonces, este rumbo es el rumbo de Mictlampa, el rumbo del norte, donde está Mictlantecutli. Nos habla de transmutación, de reflexión, de regeneración de nuestras emociones. Su color es blanco y negro, el blanco nuestra energía interna, el blanco lo puro que podamos generar con esta transformación. Su regente es Mictlantecutli Tonatiuh, la oscuridad y el día, luz y oscuridad, lo cual nos dice, tanto en la luz y en la oscuridad encontraremos sabiduría, encontraremos bondad, encontraremos nuestra guía, pero también encontramos todo lo contrario, maldad, crueldad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Va a depender de eso. Bueno, el trabajo que vamos a hacer. Tequillot, chipagualistli, guantec, parchalchihuitotoli. El trabajo con el cuchillo de pedernal y el guajolote de jade. ¿Cómo vamos a pulir? Pulir nuestro jade interior, eliminando las impurezas que nuestro cuerpo tiene. ¿Hay impurezas en nuestro cuerpo? Sí. Cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo astral, cuerpo energético. Hay que eliminar todas esas impurezas. ¿Cuáles serían? Por lo que no nos permiten ser nosotros mismos. Y eso cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Pulir nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a pulir nuestro espíritu? Conociéndonos a nosotros, nuestras cualidades, nuestras potencialidades. Pulir nuestra mente. Les decía yo, es una olla. Y aquí podemos sacar el conocimiento que no nos sirve. Porque hay conocimiento súper útil, claro. Pero también hay conocimiento que no nos ayuda en nada. Solamente ahí está el conocimiento, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, yo hablo inglés, yo lo sé hablar bien el inglés, qué bueno. Pero si no lo utilizas, pues vaya, ahí está, nada más. O yo sé dibujar, pero si no dibujas, ahí va a estar el conocimiento y no lo vas a utilizar. Es aplicarlo, ¿verdad? Emociones. Vamos a pulir nuestras emociones. Por eso mi Clantecutli pone ahí el pescadito como corazoncito y tiene sus dientitos. Hay que eliminar eso. Potencializar nuestras cualidades. Si yo soy muy bueno hablando, si soy muy bueno dibujando, pues ahora eso lo voy a potencializar haciendo mi amoshli. Vaya, somos un jade en bruto, ¿no? Somos un jade así rústico. Para poder pulir un jade hermoso y hacer un collar, pues hay que lijarlo, hay que trabajarlo y ese lijado cuesta trabajo, tiempo, paciencia y amor a lo que queremos armar y formar. Y eso es lo que vale por el trabajo que se le aplica. El autoconocimiento de nuestras potencialidades. Si yo sé cuáles son mis potencialidades, ahora los enfoco hacia el servicio. Les doy una objetividad, porque puedo, soy el super ser humano que me sé de todas, soy el mil usos, pero si no lo pongo a disposición de los demás, es como si no supieras nada, como si fueras igual de ignorante que aquel que no conoce nada.
¿verdad? Que eso es imposible porque todos conocemos algo. Desarrollar las cualidades de la comunicación psíquica telepática. Soñar, viajar en el tiempo, es una comunicación psíquica telepática, intuitiva, porque lo programas, ¿no? O a veces dices, yo quisiera ir a visitar tal persona, quiero ir a sanarlo, o quiero ir a visitarlo, quiero saludarlo, y en tu sueño no se logra. Lo estás haciendo objetivo tu intención. Pero también debes de saber por qué voy a viajar allá. ¿Para qué? Para platicar, para obtener información, conocimiento. Sé qué es lo que necesito de esa persona. Y por último, pulir nuestro ego, hermanito, y desarrollar nuestra cualidad de servicio. El que no vino a servir, no sirve para estar en este plano existencial. ¿Eh? Todos venimos a servir. Lo que nos enaltece, nos convierte en un guajolotito de jade es servir a los demás, dar nuestro servicio. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros solo queremos servirnos de los demás sin dar nuestro servicio? ¿Cuántos de nosotros solo queremos, a ver, venga todo para acá, todo para mí, todo para mí, todo para mí? ¿Y yo qué doy a los demás, a los que me rodean? ¿Yo cómo correspondo eso que me dan con mucho amor y mucho cariño? ¿Cómo? Tenemos que trabajar sobre eso, sobre el servicio. El servicio nos enaltece, claro, ¿sí? Corta, elimina, limpia, desecha tu guajolotito de jade. Está en constante pulir, por eso dice corta, elimina, limpia, desecha lo que no le sirva. Tienes que estarlo puliendo todos los días. Vamos a realizar una introspección interna sobre lo vivido en nuestro pasado, ¿no? Vamos a hacer cómo he vivido esta vida que estoy vibrando el día de hoy. ¿Cómo lo he vivido? Mis experiencias pasadas son el resultado de mi presente. Uh-huh. Dice, ¿cómo estamos viviendo nuestro presente? ¿Cómo lo estoy viviendo? Esa experiencia que yo tuve de mi pasado, ¿cómo me está sirviendo a mí? ¿Cómo me está empoderando? ¿Cómo me está ayudando a dar mi servicio? ¿Y cómo nos visualizamos en un futuro? Todo lo que yo haga ahorita me va a ayudar a visualizarme, a potencializar mi futuro. ¿Qué quiero lograr en mi futuro? ¿Cómo me sueño? ¿Cómo me concibo? ¿Cómo me percibo en mi futuro? ¿Sí? ¿Cómo? Sirviendo con amor y armonía, sin ambición de ganar ni miedo de perder. ¿Puede ser que sea eso? No lo sé. También es posible, ¿verdad? También es posible de trabajar de esa manera. Siempre dar con amor. Sí. Que si la otra persona no lo entiende de esa manera, bueno, seguir insistiendo. Algún día va a entender. Espero que no sea tarde, podemos decir eso. Pero pues, ese sería como nuestra carta de presentación de decir, pues mira, aquí está. Mostrar ser servicial en nuestro trato con los demás. Sí. Ser humilde ante los demás. No quiere decir que yo sea un tontito, que yo, no, al contrario, me enaltece. Por eso les decía yo, vamos a poner límite, decir, bueno, está bien, yo estoy siempre dispuesto a apoyarte, a servirte, pero a veces de ahí se aprovechan, ¿no? Algunos, no todos, claro. Uno dice, no, pues yo sé que me va a ayudar. Aunque yo no le comparta nada, no pasa nada, todos seguimos vibrando, ¿verdad? O veo que la persona pues es muy tranquila, lo sigo molestando, le sigo diciendo cosas negativas.
Y no pasa nada. Pero también es posible decirle, está bien. No te olvides que también yo soy un guerrero. Y lo que tú busques lo vas a encontrar también en mí. Tengo también mi maldad, mi lado negativo. Y no quieras despertar a ese lado negativo, porque de tanto insistir te lo voy a mostrar, ¿no? Es esa parte, entender la ciclicidad, la armonía de Xutekutli, de estar en la centralidad. Construye o diseña tu proyecto sobre cómo mostrar nuestro vibrar, ¿no? ¿Cómo puedo yo mostrar mi armonía? Pero realmente accionando, no nada más decir, "Oye, voy a vivir en la armonía y ya, no, hacerlo, es lo que cuesta. Regala la esencia de tu jade a través de tu sonrisa, ¿sí? Nosotros nos convertimos en jade cuando vibramos y cuando fluimos, ¿sí? Decía un hermanito, estábamos, me acuerdo muy bien, en la Ciudad de México. Nos tocó ir a dar un curso en una escuela urbana. Y entonces llega una persona por nuestra vestimenta, por nuestra estatura y el color de piel, nos empieza a decir palabras ofensivas. Y entonces lo único que hice es sonreírle. Y dice el hermanito, oye, ¿cómo le puedes sonreír todavía a pesar de lo que nos dijo? Le digo, pues es tan pobre que es lo único que da. Y yo soy tan rico, pues que lo único que doy es mi sonrisa. Pero ¿qué le quisiste dar con tu sonrisa? Pues hoy es. Gracias por la basura, pero no lo necesito. Yo estoy bien, ¿no? Es esa parte de la empatía, también el de desprendernos de lo material que podamos compartir con los demás, de apoyarnos. Eso nos enaltece. Eso también está presente en nuestro guajolotito de jade. ¿Qué es lo que pretendemos? Trabajar con la energía interna, pues que estamos vibrando, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Entonces, la consigna es, con este cuchillito limpia, pule, trabaja, que trabajemos nuestro guajolotito de jade para que quede bien brilloso. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Con el servicio, con el amor que le demos al trabajo que hacemos, que ese pasado nos ayude a pulir nuestro guajolotito de jade para que caminemos pues con esa humildad, esa hermandad, el serviles a los demás, ¿no? Humildes, pero también poner límites. ¿Sí, hermanitos? Entonces lo que nos pide TechPad, no nos pide mucho, ¿no? Pero si lo ponemos en práctica 3 o 4 ejercicios, podemos lograr. Depende de nosotros de que lo podamos lograr. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo con respecto a este ejercicio y ojalá decidamos pulir nuestro jade y encontrar a lo mejor un collarcito de jade y si no, que sea una piedrita de jade, le ponemos un hilito que nos recuerde, ya sea aquí en el cuello, en la mano, como pulsera, o a lo mejor un anillo de jade, ¿verdad? Pero que nos recuerde quiénes somos, que debemos de fluir en este camino, en este sendero, ¿sí? Bueno, no sé si tuvieran dudas ustedes acerca de esta clase o algo que compartir. De mi parte, sería todo, hermano. Permiso para, ¿Todo claro? permiso para hablar, maestro. Sí, adelante, hermanito. Pues nada más agradecerle, estoy muy agradecida por sus clases. Me llevó muchas reflexiones y trabajo para realizar. Gracias, maestro. Tlazocama tiene Gnitzin, gracias. Hermanito, yo voy a Yecatsin. ¿Qué matemas tiene Tlazocamachililia? Tlanistili, Nogniwa, Tlanistili,
a todos nuestros hermanitas y hermanitos, que hoy es un día, pues bueno, obviamente importante, ¿no? Cada día es importante como el TECPAC, porque es el reflejo de nuestra conciencia, es el reflejo de la obsidiana también, es iluminar nuestro camino a través del conocimiento y obviamente romper malos hábitos, bueno, cortar hábitos, no romper, sino cortar estos hábitos que luego a veces son reprogramables. Mi propio Mintilistli con TECPAL, porque obvias razones que gracias al dador de vida, pues yo nací en un año TECPAL, en un JG TECPAL, o Ome TECPAL, no me acuerdo bien, pero ahorita lo checamos. Prácticamente a veces TECPAL nos enseña muchas cosas, es el saber del conocimiento, pero a veces ese saber y conocimiento a veces sí tiene sus, digamos, no digamos adversidades, sino que aprendamos de las adversidades principalmente, porque podemos tener nuestro conocimiento, pero a veces ese conocimiento puede ser un poquito erróneo. Pero gracias a que esos conocimiento aplicarlo a nivel erróneo es lo más importante, saber reconocerlo. Y lo que nos ha dado la importancia TECPAL es iluminar nuestra conciencia. Es a donde se pone en la columna vertebral para eliminar, obviamente iluminar esa conciencia. Y el guajolotito de jade nos enseña también esa aportación de nuestro ego, pero luego a veces el ego es bueno, porque como dice usted, y el jade nos respira, porque también representa el viento el jade, ¿no? La respiración a través de la calma y la respiración a través de que somos esencia de vida. Y lo que nos enseña TECPAL, yo estoy maravillado con TECPAL porque he podido a nivel muy personal ir puliendo mis errores, mis causas y errores diariamente. Y eso nos hace brillar a través de la oscuridad. Por eso cuando dos piedras chocan, se hace el fuego sagrado, que es nuestra conciencia y el amor, a través de todo lo que hay. Y prácticamente hacer los ejercicios de TECPAL es muy bonito. O sea, llegar y cortar con el cuchillo de pedernal. Todo lo que no nos deja volar, todo lo que no nos deja impartir, como se acuerda que el ejercicio de TECPAL de que agarrábamos y cortábamos de frente, y ese es un buen ejercicio porque nos invita a trabajar con la parte emocional, y sí, obviamente, yo he estado cortando y he estado, digamos, viendo estos ejercicios y luego inclusivemente ya tengo como que un relojito cada 28 días, igual con la sucesión de los líquidos que a través de nuestro cuerpo. Cada 28 días hacemos estos cortes, o cuando realmente necesito hacer un corte más profundo, pues hacemos el ejercicio de TECPAL, ¿no? También obviamente el aceite, también, aunque no lo creo, hice un aceite de TECPAL, ¿no? O sea, yo ya le puse mi propio, digamos, mintilistli y experiencia, ¿no? Con lo que es el carbón, ¿no? Un aceite de carbón con unas plantas, simulando la obsidiana, ¿no? Y entonces ese aceite me ayuda a cortar esas energías que realmente no necesito. Y si las llegué a necesitar, es para aprender, no para ser arrogante con la energía oscura. Por eso tenemos esa oscuridad para salir, para tener luz. Porque la oscuridad, y sabemos que la oscuridad y la luz no están peleados, están conjuntamente unidos para nosotros poder reconocer Temastiani. En verdad a mí me gusta más cuando llegan este tipo de, bueno, el manejo de esa cualidad, ¿no? Que es el TECPA, ¿no? Y que es prácticamente todos los tonales nos enseñan al caminar y por eso a la última veintena pues es Xochitl, ¿no? Ese recorrido que hemos obtenido durante esos días para florecer. Y florecer es bonito. Podemos florecer en medicina, en la palabra, en la acción, en el aquí y en el ahora. Por eso está Quetzalcóatl, ¿no? Volvemos a darnos como somos Quetzalcóatl de esas energías sagradas. Por eso está Malinali, por eso está Masa, por eso está Escuincli, ¿no? La voluntad del Escuincli, o sea, la perseverancia de Escuincli, ¿no? También está la perseverancia, está la rectitud de Cali, de nuestra casa, de estos movimientos energéticos.
¿no? Por eso están los guardianes, están los volátiles, para potencializar nuestras cualidades y habilidades a través de todas estas cosmogonía dentro de lo que cabe con los abuelos, ¿no? Está conectarnos con Chachitlico, y gracias que tenemos, aquí yo la tengo cerquita, ¿no? Pero a veces la hora así que como se dice uno, a veces se pasa, se nos manda un poquito más de agua de lo debido, ¿no? Pero bueno, y esa es esa parte, ¿no? Es esa parte de conectar con Chachitlico, ¿no? El fluir a través de ella, a través de su espejo, a través de sus faldas de jada, a través de darle el agradecimiento, ¿no? Como ahorita está en la trecena, no está Tonatiuhtli, ¿no? La energía que nos empodera. Hace rato yo estaba escuchando y me tuve que subir a la azotea porque me dolía la espalda. Dije, Tonatiuhtli, ¿sabes qué? Yo les hablo como a mi manera. Ellos me saben entender a mi manera, ¿no? Me duele la espalda y pues dame esa energía. Y así me estoy comprometiendo, obviamente, para seguir a mejorar, a tratar. Y estar platicando, tener una conexión. Y yo también subí, mire, ahorita se me quitó el dolor de espalda. ¿Por qué? Porque necesitaba un desbloqueo energético, ¿no? Entonces sí, obviamente este conocimiento sí sirve. Y dependiendo cómo lo quieras aplicar, cómo lo quieras adaptar a tu esencia de vida. Y ese es mi propio mentilistli. Y obviamente trabajar con Tecpan es una de las más poderosos, uno de los poderosos que tenemos, ¿no? Porque por eso es un shiwit, es un año también, por eso tenemos en el año, cortar todo, ¿no? Por eso luego a veces, cuando representa, si se dan cuenta, cuando hay una sincronización, cuando hay un año Tecpan, como que todo, como que hay enfermedades, como que hay un poquito de epidemia, como que hay un poquito de todo, terremotos, inundaciones. ¿Por qué? Porque está depurando y está cortando en esa sincronización de esos 360 días, ¿no? Sí, y en Cali la estructuración, ¿no? Como ahorita estamos en esta parte de la estructuración, precisamente es entender la energía de Cali, este tema, digo, perdón, de Tecpan Temazcal. Esa es mi parte, ese es mi propio mentalista, como vamos aprendiendo cada momento, en cada instante de cada tonal, de cada veintena, de cada trecena, y ponerlos en práctica, ¿no? Eso es lo más importante y lo más bonito. Y perdón que me alargue, pero sí, esa sería esa parte que más tiene la socamate mía. Y pues aquí estamos todavía al servicio, porque tenemos un viaje acá, tenemos que respirar hoy por el día de hoy, quién sabe el día de mañana. La socamate mía que más tiene. Bueno, hermanitos, pues muchas gracias por su compartir. Nos vemos el día de hoy a las 8:30 para trabajar con Kiawitl, con lluvia. Y ya mañana en la mañana terminamos con Xochitl y la explicación un poco de la veintena, ¿no? Y ya retomaríamos un pequeño receso que regresaríamos a las clases el día viernes 10 de enero, donde vamos a estar trabajando con quién. El día viernes vamos a trabajar con el Caupoale, es un curso nuevo, ¿no? Básico. Día domingo y sábado en la mañana, a estas horas, vamos a trabajar con lectura de Amoshli, que sería de Borgia, y Feyerabadi Meyer, y algunos otros dos Amoshli, ¿verdad? Donde nosotros vamos a leer para armar un tonal. Ya como el segundo nivel, para los que ya tomaron el curso del básico, ya le van a comprender mejor. Y los días domingos en la tarde, el maestro José Gerardo ya por ahí les mandó la invitación de los cursos, ¿verdad? Él va a dar los cursos. Yo los sábados les daré el curso de los pedidores de lluvia, y entre semana, de lunes a jueves, yo les estaré mandando en el grupo palabras en la lengua náhuatl muy significativas y algunos videos de las lecturas de los tonales, explicándoles con ejercicios muy sencillos. Bueno, pues muy agradecido, hermanitos, con todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, y nos vemos el día de mañana. Timoitas que moslan okniwan, Timosewika. Nos vemos. Socamate, Qué buen tonal. Wali tonal in okniwan, Timosewika.